Muy buenos días, amigos. Este es el 6 de enero del año 2016. Estamos tratando de preparar el siguiente video para hablar de un tema interesante que se debe tener en cuenta y asimilar perfectamente bien en la doctrina gnóstica en su segunda fase trascendental. Vamos a hablar lo que es la ética y la moral. La palabra ética y la moral, dos palabras que realmente siempre han sido, se han estado utilizando, mencionando la ética y la moral de una forma confusa, de una forma errónea, porque se ha confundido la moral con la ética no es la misma moral. Para poder estudiar y comprender perfectamente el significado de las palabras, hemos dicho también en anteriores videos que debemos observar por énfasis la etimología de las palabras. La palabra ética en el idioma español y en muchas otras lenguas proviene de una raíz griega, ethos, la pronunciación ethos, y se refería a la manera impuesta de adquirir cosas o costumbres. Se impone, es un reglamento donde se dice lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer mientras pertenecemos a una comunidad regida por esos estatutos. La ética son los estatutos, la ética son las normas y los principios fundamentales de los estatutos. Entonces, cuando alguien comete un error de una falta contra la ética, quiere decir que ha violentado los pactos a que se ha comprometido a cumplir según aparecen en los estatutos, en los reglamentos internos, en los protocolos. Y la moral ya es otra palabra que desciende del latín moralis. Los romanos adoptaron y construyeron esta palabra moralis a partir de la ética, de la palabra ethos romana, de ethos griega, formaron la moralis romana. Pero eso no quiere decir que significa lo mismo. Moralis ya es una palabra que tiene un significado más profundo dentro de la filosofía. La filosofía, habíamos dicho, era todos aquellos conocimientos que podamos adquirir de labios a oído en una plática con Dios en la oniria. Entonces, cuando uno se encuentra con Dios en la oniria y Él le enseña a uno en un sueño y lo autoriza o lo envía a compartirle eso al resto del mundo, aquí en el mundo de las formas, en la dimensión de los fenómenos, entonces eso es lo que se llama filosofía, hablar de lo que Dios nos dijo. Eso es lo que se llama filosofía. Y la ética es cumplir con los compromisos, con el pacto, los puntos que están contemplados en el reglamento interno, que rige el mejor funcionamiento de los mecanismos de administración de una comunidad. Entonces, bíblicamente podemos desplazarnos un poco para profundizar un poco en el origen de estas palabras. Vemos que en la Biblia primero se tiene en cuenta lo que es la moral. Primero es la moral es primero. ¿Por qué? Porque si no fuera por la moral, no podría existir la ética.
La moral es cuando Dios nos dice qué tenemos que escribir. Y recordemos que Dios, según las Escrituras, según el Éxodo 3, Dios se le apareció a Moisés. Indudablemente tuvo que hacer en una visión de sueños y le dictó lo que tenía que hacer en unas tablas de piedra. Lo que tenía que escribir en unas tablas de piedra. Dice que Dios talló, con el dedo de Dios fueron talladas las tablas de piedra, pero el dedo de Dios es otra cosa. El dedo de Dios es una alegoría. El dedo de Dios puede ser este marcador. Este marcador o un instrumento para pirograbar, para quemar y hacer inscripciones. Tallar, un cincel es el dedo de Dios. Un cincel con el cual se hacen grabaciones en la piedra, un buril para tallar madera. Con eso se pueden hacer inscripciones y se pueden escribir doctrinas. Se puede escribir todo lo que Dios diga. Entonces utilizamos un marcador y por eso este marcador es lo que se llama, lo que está representando lo que en la Biblia se llama el dedo de Dios. Entonces dice que Moisés escribió en unas tablas de piedra, o Dios le dictó esos mandamientos y los talló con el dedo de Dios, con un estilógrafo, un marcador en su momento. Dice aquí: apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces esta zarza se refiere a una planta que produce moras, una zarzamora, una planta, una maraña de espinas que produce una cantidad de frutas que se llaman moras y que está alegorizando esta planta acá. No es que había una planta por allá en el Medio Oriente, no, sino que con esa planta que precisamente es del desierto, son plantas que se dan más que todo en lugares áridos, los terrenos áridos. Esa planta alegoriza la maraña mental. Entonces, cuando miramos aquí, leyendo aquí en el Éxodo 3, 1, 5, dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Tal vez no las estaba solamente apacentando, sino que Moisés estaba tratando de dormir un poco, estaba meditando, estaba tratando de reflexionar. Entonces, contar ovejas es un dicho que se refiere o alude al hecho de buscar la manera de quedarse dormido, de concentrarse. Entonces, dice: allí se le apareció el ángel. Entonces Moisés se dijo, dice que se le apareció el ángel en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza y a Moisés dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese lugar es la misma tierra en que Jacob durmió. La Oniria. Yo creo que pues es una falta de ética. Tratar de acostarse a descansar y no quitarse los zapatos. Entonces, cuando uno va a meditar y se va a acostar, ¿no?, y va a poner la cabeza en la almohada, que es la piedra de Jacob, debe quitarse los zapatos e inclusive lavarse los pies.
lavarse los pies. ¿Por qué? Porque debemos acceder a la Tierra Santa con los pies limpios, con los pies embarrados. No debemos acceder con los pies embarrados porque pues, la alegoría, aquí te encontramos también en el Nuevo Testamento una alegoría que hace referencia a eso en un pasaje sobre el lavatorio de los pies. Y cuando leemos aquí, por ejemplo, que Dios se le apareció a Moisés en medio de la zarza, le dictó lo que tenía que escribir o lo que tenía que hacer en las tablas. Y entonces a partir de ahí es donde nosotros vemos que la zarza es Elohim, en la primera fase experimental de la doctrina gnóstica. El venerable maestro Samael Amueor, avatar de la era de Acuario, explicaba que Elohim era el punto de encuentro con Dios. Elohim es un punto del absoluto, del espacio estrato absoluto, o sea, de la uniria, y que allí es donde está Dios, donde se dice que Elohim es precisamente ese punto de encuentro, allí donde esté Dios, allí donde lo vemos cuando estamos concentrados y estamos metidos en la uniria, estamos lúcidos. Entonces vemos a Dios y ese punto donde Dios resplandece, ese es lo que se llama Elohim, el punto de encuentro con Dios. Y a partir de esa moral, de esa zarza, es que se establece un buen orden o equilibrio mental razonable. Nadie que haga lo contrario a lo que Dios quiere es razonable, ninguna persona es razonable. Entonces encontramos en el libro 1 de Reyes 3, 5, 15, que Dios le dictó, Dios le dio unas instrucciones a Salomón, pero Salomón, según el libro 11 de 1 de Reyes, Salomón quebrantó todos los pactos morales, quebrantó los principios morales, y podemos ampliar un poco esta comprensión sobre la moral leyendo el capítulo 9 de 1 de Reyes. En el capítulo 9 de 1 de Reyes, Dios le advirtió a Salomón que no debería romper los pactos, los principios morales, las normas morales, porque las normas morales son las que vienen directamente de Dios. Cuando Dios establece las normas morales, entonces nosotros tenemos que hacer unos libros, una tesis, debemos hacer una tesis, así como Él dice, y se establecen estos pactos por escrito con el pueblo. Entonces se le establecen esos pactos y se ponen los reglamentos, se ponen las tablas de la ley a la vista de todas las personas que van a ingresar a esa colectividad, a esa comunidad de personas, y que van a ser fieles, que se están dispuestas a ser fieles a esa ética, porque la ética es el conjunto de todas las cosas que se escriben para que todo el mundo, ¿sí?, lo tome como una orden impuesta, es una orden, es la manera impuesta, o sea, se impone la manera impuesta de adquirir cosas o costumbres. En el colegio, por ejemplo, hay unos reglamentos, los colegios tienen sus reglamentos, las escuelas, las universidades, las empresas, todo tiene unos reglamentos donde establecen qué tipo de prendas de vestir hay que usar dentro de la institución mientras estemos laborando allí, mientras pertenecemos a esas instituciones. Y en ese mismo orden de ideas nosotros tenemos que ir asumiendo cierta actitud, cierto tipo de costumbres, de hábitos, y en las normas de ética es donde está estipulado todo lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que está prohibido, como fumar, como tener relaciones pasionales con personal interno, como dormir en el puesto de trabajo. Esas son normas de ética, porque todo eso está prohibido en el reglamento interno de trabajo. Y todo el que hace una cosa que
se opone o que es contrario a lo que está estipulado en el reglamento de trabajo, no está rompiendo las normas morales, aunque algunas veces se rompieron las normas morales con las normas de ética, pero el hecho de violentar el pacto que está por escrito y expuesto y el cual uno firmó, el cual uno se comprometió a cumplir y que está contemplado en el reglamento interno, eso se llama violación de las normas de ética. Muy buenos días.